Natalia, Rupert. Entre ustedes hay alguien que no está disponible, pero está, tal vez, solo escuchando, no sé. ¿Me pueden pasar la voz, por favor? Porque les voy a pedir leer, lee esto o hagamos esto, digamos, ¿no? Ok. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, 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 está bien, esto, excelente, Listo, listo, listo. excelente. Entonces me silencio y lo dejo hablar. Muy bien. Cecia, tú estás para interactuar, ¿verdad? Cecia. Ah, ya, no, ¿ve? Entonces ya. Gail, Gail, sí, positivo. Muy bien, aquí anoto tu nombre. Después, Hilda. Saludos, Hilda. Sí, sí, estoy. Muy bien, Hilda, un gusto, Hilda. Después, Maffer. Buenas noches, María Fernanda, sí. Ah, ya, María Fernanda. Eso es Maffer. Ok, un gusto, María Fernanda. Maribel. Saludos, Maribel. ¿Qué tal? Contamos contigo para interactuar. Ok, voy a suponer entonces que no. Natalia. Un gusto, Natalia. Bien, voy a anotar para no incomodar a los demás, ¿no? Rupert. Saludos, Rupert. ¿Estás ahí, hermano? O hermano o hermana también, no sé. Ok. Eh, una media hora. Ok, muy bien. Está bien, Rupert. Ruperto Taborga. ¿Es el mismo? No, no, es otro, ¿verdad? Es el mismo. Ah, ya, muy bien. Entonces, excelente. Condori. Danilo. ¿Qué tal, Danilo? Muy buenas noches, un gusto. Un gusto. Interactuamos contigo también. Eso. Bien. Después, Jimena. Saludos, Bu- Jimena. Buenas ¿Estás noches, ahí? hermano. ¿Qué Sí, sí, tal? sí. Un Buenas gusto noches. escucharte. Sí, 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 te oigo muy bien. Bien, creo que somos los que estamos. Ah, hay alguien más. A ver, ahí, Braiden Paucara, dice Braiden. ¿Es así? ¿O qué nombre es? Sí, sí, es así. Ah, ok, Un gusto, Braiden. hermano. No, está bien. Braiden. Un gusto, Braiden. Creo que somos los que estamos ahora. Tengo los nombres de los que vamos a interactuar. Somos siete personas que vamos a interactuar y listo. Muy bien. Buenas noches una vez más. Dios los bendiga. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Así es que, bueno, el tema que me han pedido compartir es nuestro compromiso con las escrituras. Y bueno, vamos a un poco conversar acerca de 7 implicancias, ¿no? O 7 ah, involucramientos que tienen que ver con nuestro compromiso con las escrituras. Vamos a hablar de sumisión, vamos a hablar de meditación, estudio, interpretación, obediencia
proclamación y defensa. Son 7 que implica compromiso con las escrituras y esas palabras, sumisión, meditación, estudio, interpretación, obediencia, proclamación y defensa nos van a ayudar a comprender lo que significa compromiso con las escrituras. Bueno, vamos con la siguiente, por favor. Adelante. Bien. Em, Nuestro compromiso con las escrituras, en primer lugar, implica sumisión, ¿no? Sumisión. Esta es una palabra que no siempre agrada porque someterse, ¿a quién le gusta someterse? No es una palabra, creo, tan bonita, creo, me parece, pero si leemos Mateo 13:23, que es a propósito la parábola que vamos a juntos hoy abordar mientras hagamos este ejercicio, este recorrido, ¿ya? Mateo 13:23 dice lo siguiente, voy a leer en esta versión. Generalmente la mayoría usa la Reina Valera, ¿no? En las iglesias. En la CCO usábamos la NBI. Hoy, ¿qué versión están usando más? A ver, adelante. ¿Alguien puede comentar? O escribir en el chat también, a ver qué versión están usando más en la CCU, en tu grupo local o donde ustedes están. ¿Qué versión de la Biblia? En Cocha, en la célula de medicina, usamos la NBI y también la Reina Valera, Muy 1960. excelente, Hilda. Entonces, Reina Valera y la NBI. Muy bien. Ok. Vamos, en Trinidad o por allá, ¿cómo hacen? ¿Qué versión utilizan más? De igual manera usamos la NBI con la Reina Valera, pero como que primero usamos la O por ahí, a ver. Reina Valera y para Por ejemplo, contigo, Jimena, ¿qué versión utilizan más ustedes? ¿Dónde están? Hola, hola, Jimena. Pues ya no está Jimena. Creo que no. Ok. am, bien. Y nosotros usábamos la NBI bastante. La Reina Valera más era en las iglesias, digamos, ¿no? Ahora estamos usando también la NTV, que es una muy buena versión, un poco más comprensible, ¿no? Bueno, voy a ir a la Reina Valera y voy a leer el versículo de Mateo 13:23. Y dice lo siguiente. A ver, aquí esto pensé que ya lo tenía. Listo, ahora sí. 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno solo. Una semillita se multiplica en 100, en 60, en 30, en fin, por uno. Tremendo, tremendo. Pero cuando dice, este es el que oye y entiende, esta palabra entiende en el griego original está relacionada con la palabra someterse. O sea, quien se somete a la palabra, esa persona va a dar mucho fruto, ¿no? De una semillita es sembrada y va a dar como si fuera el trigo, ¿no? O como el maíz en el choclo. Un maicito, ya pues una mazorca. Y en una mazorca, pues hay más de 50, ¿no? 70, 100 maicitos. Entonces, da fruto, da fruto. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, pero la clave, cuando la palabra entender significa someterse. Quien se somete está entendiendo y va a dar resultados la palabra. Entonces, lo primero, nuestro compromiso con las escrituras involucra sumisión. Ahora, vamos a estos dos pasajes y te voy a pedir, a ver, comenzaremos contigo, Hilda, por favor.
Segunda Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Y luego le pediré a María Fernanda, segunda Pedro 1 20 y 21, ¿ok? Y le voy a pedir a Danilo, por favor, Danilo, eh, Hebreos 4:12. Los tres pasajes están en pantalla, tenemos tres preguntas específicas, ¿sí? Vamos a responderlas juntos. Lo que quiero resaltar es que tenemos que someternos a las escrituras. ¿Y por qué deberíamos someternos a las escrituras? ¿Cuál es su origen? ¿Qué papel tienen las escrituras, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la idea es responder estas preguntas. Vamos contigo, cualquier versión, María Fernanda, no te preocupes, ¿sí? Cualquiera, la que tengan a su alcance, por favor, esos tres pasajes. Entonces, primero Hilda, luego María Fernanda y luego Danilo, ¿sí? Adelante, Hilda. Leeremos 2 Timoteo 3 16 y 17. Adelante, Hilda. Ya, la segunda Timoteo 3 16 17, ¿verdad? Exactamente, adelante. Perdón, se cortó mi internet. Ella dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Contigo, Hilda, conversamos un momentito. ¿En quién tiene su origen la Biblia? Según la primera parte del versículo. ¿Dónde se origina la Biblia? Es inspirada por Dios. Exactamente. O sea, no es una inspiración de una iglesia, de una denominación o de la CCU, no. Su origen está en Dios. Y creo que eso ya le da mucho significado a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Para qué es útil? Según lo que has leído. ¿Para qué es útil? La Biblia es útil para mm, enseñar, Muy bien. redarguir, Eso. corregir y instruir en justicia. Ok, tiene cuatro utilidades. La segunda no es muy común usar en nuestro lenguaje de Reina Valera, redarguir, pero hacernos dar cuenta, tal vez estamos haciendo algo mal. Entonces nos hace dar cuenta de que no estamos haciendo lo correcto y de una manera después viene la parte de corrección, nos corrige, ¿no? Pero todo eso, esas cuatro utilidades, ¿cuál es su finalidad? Según el verso 17, ¿cuál es la finalidad en el ser humano, en cualquier persona? Es que dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Exacto, gracias, Hilda. La Biblia entonces no es para hacer maldad, no es para dañar, no es para lastimar, es para que el ser humano pues actúe bien, actúe para bien. Lamentamos que algunas personas mal usan la Biblia para intereses personales o para intereses políticos. Los de la izquierda usan la Biblia, los de la derecha usan la Biblia, algunos versículos que les gusta, en fin. No olviden, si hablamos de política, la Biblia es mucho más antigua que la izquierda o que la derecha o que otras ideologías. Es mucho más antigua. Ahora, que la usen, bueno, ellos allá, pero a veces hasta la usan para sus propósitos, lamentablemente, ¿no? Bueno, aún las iglesias o algunos pastores podrían usar las escrituras para sus intereses personales y ese no es el propósito, es para que todo ser humano, que alguien que ha conocido a Dios, sea una buena persona, haga el bien al prójimo. Creo que ahí está claro. Su origen está en Dios entonces, pero de manera más específica, Dios son tres, ¿no ve? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres específicamente está más involucrado con el origen de las Escrituras? Vamos, ¿qué dice segunda Pedro 1 20 y 21? Por favor, María Fernanda, contigo, adelante. Mm.
Adelante, adelante. Tu micrófono está silenciado. Ahora sí, Ahora sí, vamos. ¿ya? Adelante, María. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. 21. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Ok. Entonces, ¿por quién fue inspirada? O en este caso, en la versión que estás leyendo, dice guiados. ¿Quién es el autor detrás del telón? ¿Qué dices, María? El Espíritu Santo. Sí, exacto. Si bien los autores han sido de alguna manera usados por Dios, ellos han escrito desde su vida personal, desde su experiencia, pero ha habido alguien detrás como un director de la obra, vamos a decir así, y ese fue el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, otra vez, el ser humano ha intervenido en en las escrituras, en su contenido, pero alguien ha estado detrás acompañando y guiando ese proceso. Y no es una denominación, otra vez no es un pastor, no fue alguien especial, fue el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿por qué deberíamos someternos a las Escrituras? Entonces, primero, porque su origen está en Dios y la Biblia ha sido escrita para bien. Número dos, ¿por qué deberíamos someternos a las Escrituras? Porque ha sido inspirada, ha sido guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ¿por qué deberíamos someternos a las Escrituras? Y ahí vamos a al tercer pasaje. Por favor, estimado Danilo, Hebreos 4:12, contigo. Adelante. Y la pregunta es, ¿en qué se diferencia la Biblia de otros libros? ¿No? ¿En qué se diferencia? Pues, ¿es un libro? Sí. Como cualquier otro, sí. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Adelante, estimado Danilo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. Entonces, a ver, desde tu perspectiva, estimado Danilo, ¿en qué se diferencia la Biblia de otros libros? Porque ustedes también están con libros, desde la carrera en la cual están, pues la ciencia tiene que ser fundamentada y por supuesto que hay escritos, ¿verdad? Pero, ¿por qué la Biblia es diferente a otros? ¿O no hay? ¿Qué piensas, Danilo? Adelante. Y en base al último versículo que acabamos de leer, podríamos decir que a diferencia de otros libros donde tú los lees, la Biblia te lee a ti, por así decirlo. Wow, Examina lo más interior de ti, al ser palabra de Dios, como dice aquí en Hebreos, examina las intenciones del corazón. Incluso puede leerlo, incluso puede llegar a leer lo que tú no conoces de ti mismo. exactamente, qué tremendo. Eso es lo que hace la Biblia. Por eso es diferente. Por eso es un libro al cual sí deberíamos someternos. Si vamos a hablar de compromiso con las Escrituras, nos tocará someternos a este libro. Pero ojo, no es porque me someto, porque es un libro mágico, no sé, tipo, ¿cómo se llama estos materiales que hay donde hablan de ¿cómo se llama? Hablan de tu, tu signo, tu número favorito o tu número de la suerte. No sé, ¿qué se llaman estos? Ah, eh, me olvidé ahorita el nombre de estos materiales que ahí están en las redes y toda. La Biblia no es como esos. Hay lindos libros de ciencia, medicina, matemáticas, pero no hacen lo que la Biblia hace. Ahora, miren, vamos a ver lo siguiente. Por favor, adelante con el siguiente. Un- una investigación del Centro para el Compromiso Bíblico, ¿no? Ha asumido 8 años de investigación sobre la vida espiritual de más de 100.000 personas de todo el mundo, sobre
una buena parte en Estados Unidos, pero en diferentes países han hecho un estudio, ¿ya? En todos estos estudios individuales, es consistente el hallazgo de que leer la Biblia al menos 4 o más veces por semana es el predictor más fuerte y confiable del crecimiento espiritual. Interesante. O sea, y lo que vamos a ver después, enseguidita, es alguien que lee al menos 4 veces mínimamente a la semana, algo va a ocurrir en su vida, ¿no? Algo va a suceder en su vida. Mucha gente agarra la Biblia solo para ir a la iglesia, ¿no? Y en ese momento recién, cuando está predicando o estamos en la enseñanza y no. El SCU, pues creo que una de las características, por lo menos que yo he aprendido, es que le dábamos duro a la palabra, ¿eh? Especialmente en grupo de estudio bíblico o en la célula, porque si tú querías liderar tenías que empaparte del contenido, entonces te metías ahí al menos con un pasaje por semana. Pero imagínense leer todos los días. ¿Qué resultados traería en uno? Vamos con el siguiente, por favor, y miren estos resultados que han encontrado en esta investigación. Reduce beber en exceso un 62%. O sea, uno que quiere tomar, está con ganas de beber. Si lee al menos 4 veces por semana de manera consciente, va a reducir esas ganas, ¿no? Ver pornografía, 59%. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, 59%. Juegos, ¿no? Jugar juegos, pero bueno, de estos que uno está metido ahí en juegos ahí de ¿cómo se llaman estos juegos de pantallas, de celulares, en fin? Un 45%. Aquellos que les gusta enojarse rápido, se dejan llevar por la ira, reduciría en un 31%. Los chismes, 28%. La mentira, la tendencia a mentir, 28%. Familia descuidada, 26%. Comer en exceso o manipular malos alimentos, 20%. Gasto excesivo o mal manejo del dinero en 20%. O sea, mire, no es solo leer. Cuando uno lee de manera consciente, al menos 4 veces por semana, miren, ya está haciendo efecto en la persona. Y este es un estudio que se ha hecho, ¿eh? Es el resultado de 8 años de investigación de este programa de investigación relacionados con la Biblia y la vida espiritual de las personas. Vamos con el siguiente. Miren, la lista continúa. Adelante. ¿Qué más reduce? El sentirse amargado, reduce en un 40%. El pensar destructivamente sobre uno mismo o los demás o sobre los demás reduce en un 32%. El sentir que tienen que ocultar lo que hacen o sienten, 32%, ¿no? Mejor no les diré, reduce porque uno tiene más libertad para hablar o decir lo que piensa o siente, claro. Tener dificultades para perdonar a los demás se reduce en un 31%. Sentirse desanimado, un 31% se reduce. Experimentar soledad, 30%. Comer en exceso, manipular, bueno, eso ya estamos repitiendo. Pensar mal de los demás, 18%. Experimentar miedo o ansiedad, 14%. ¿Qué tal? Miren, aquí vemos varios datos de esta investigación de qué manera reduce. Ahora, sabemos que la santidad, como lo llamamos así, ¿no? El ser mejores, es un proceso y no es de golpe, no es de la noche a la mañana. Pero mire, ya se ve estos resultados. ¿Se imaginan que alguien ya medita, hace tremendo, ¿no? Bueno, ¿alguien está levantado la mano adelante? O yo soy. Yo soy. ¿En qué momento levanté la mano? Bien, ahora sí. Ok. ¿Qué les parece eso? Entre las cosas, a ver, pregunto, estimado Natalia, ¿cuál de esos te llamó más la atención? De las cosas que reduce,
al menos 4 veces por semana si uno se mete con la Biblia, leyéndola. ¿Cuál de ellos te llamó un poquito más la atención? Adelante, Natalia. Y yo creo que el experimentar el miedo o la ansiedad. Ok, muy bien. Todos de alguna u otra manera experimentamos eso. Pero qué lindo que leer la Biblia reduzca esos niveles de ansiedad. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso necesitamos tener un compromiso con la palabra de Dios. No es en vano. En nuestra vida personal, en nuestra vida emocional, en nuestros hábitos, en nuestra conducta, mejoran de alguna manera. Vamos con el siguiente. ¿Y qué aumenta? Hemos hablado de reducir, pero ¿qué aumenta en las personas, en los jóvenes? Qué es lo que aumenta en ellos? Dice, produce más paz y alegría en la vida de una persona. Sí, algunos podríamos decirlo por experiencia, ¿no? Donar económicamente a una iglesia en un 416%. O sea, no se hace unos líos al dar. Ya, vamos a dar para esto, para aquello. Ya. Uno da. Los que están en una iglesia saben, liderazgo siempre implica inversión, inversión, inversión. Y yo creo que en otro momento diríamos, no, yo no voy a dar para eso, para qué, ni para mí tengo. O sea, somos tan así, egoístas, pero cuando uno lee la Biblia, ya tiene puede dar fácilmente, puede abrirse, ser generoso en un 400%. Aumenta ese nivel de dar. Aumenta la capacidad de memorizar la Biblia, 400, igual, otros 400%. Interesante, ¿no? Uno ya se memoriza. Ay, ¿qué decía ese versículo? Ok, me lo grabo, ¿no? Eh, disi- le- es capaz de discipular, aumenta su capacidad o su disponibilidad de discipular a otros en un 231%. Tremendo, ¿no? No, yo cómo voy a discipular, no, yo no, me falta mucho, no, no estoy preparado. Pero cuando uno al menos lee 4 veces a la semana, al menos esa necesidad o esa capacidad va a aumentar, ¿no ve? Luego dice compartir su fe con los demás en un 228% sube. O sea, claro, uno tiene miedo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, pues va a compartir, no sé, publicará en sus redes algo o conversará con algún compañero, no sé, ¿se dan cuenta? Qué importante tener contacto con las escrituras, con la palabra de Dios. Donar económicamente a algunas causas distintas de la iglesia, yo diría hasta fuera de la iglesia, ¿no? Es que la Biblia nos hace generosos y uno de los principios en la Biblia es, si quieres recibir, tienes que aprender a dar. Ojo, no estoy hablando de la teología de la prosperidad, por si acaso. Es un principio. Si quieres recibir, tienes que aprender a dar. No sé si están aportando ahí en la iglesia o en la CCU, ¿no? Ay, pero no solo tengo para mis pasajes. No sé, a ver, esa actitud de generosidad, de dar. Yo recuerdo que en la CCU, hace años atrás, todos dábamos nuestro aporte, 10 pesitos era. Ahora, pues tendría que ser más, pero en ese entonces era 10 mensual. Todos dábamos. Como estudiantes, ¿eh? Como estudiantes dábamos 10 bolivianitos al mes. Pero a veces uno diría, ay, no, pero como ni para mí tengo, ¿cómo voy a dar? Es que, ¿sabes? Cuando aprendes a dar, Dios también corresponde a esa generosidad, ¿no? Sentirse espiritualmente estancado reduce, perdón, también en un 60%. Sintiendo que no pueden complacer a Dios, eso se reduce en un 44%. Todos están queriendo, ay, no, ¿cómo le voy a agradar a Dios? No necesitamos tanto querer agradar a Dios. Si nos metemos con las escrituras, con Jesús, eso naturalmente va a salir. No en nuestro esfuerzo humano, sino acompañados por el Espíritu en nosotros, ¿no? Miren qué interesantes los datos. Quería mostrarles primero eso, porque estamos hablando de nuestro compromiso con las escrituras y comenzamos entonces con la sumisión. Si nos sometemos, primero entenderemos de dónde vienen las escrituras de Dios. ¿Por quién específicamente fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿En qué es diferente de otros libros? Uf,
Me encantó lo que dijo Danilo. Nos lee, la Biblia nos lee a nosotros. Lee nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Pucha, es un libro tremendo, además de los efectos que acabo de mostrarles en este estudio de investigación que se hizo, ¿no? Entonces, ¿por qué no conectar con las escrituras? Y un seseniano tiene que estar, bueno, de hecho uno de los distintivos es ser bibliocéntricos, ¿no? ¿Qué significa? Que la Biblia es el centro. De hecho, como somos interdenominacionales en la CSU, a veces uno puede decir una cosa, el otro de la otra iglesia tiene cada uno. No, nos sometemos a lo que dice la palabra y punto. Sea bautista, sea asambleas de Dios, sea de la UCE, o sea, no sé, de cualquier otra denominación. Todos nos sometemos a la palabra. Y ese es el distintivo en la CCU. Por eso necesitamos someternos a la palabra de manera voluntaria. No podemos obligar a la gente a someterse, no podemos manipular para que se someta, no. Dejar que el Espíritu Santo nos haga entender, por otras palabras, nos haga someter a la palabra, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el primero, ¿no? Sumisión. Vamos con el siguiente, por favor. Si tiene alguna pregunta, por favor, si pueden lanzarla ahí en las preguntas, en el chat, no hay problema. O si alguien le va a levantar su mano, puede hacerlo con libertad también. ¿Está bien? Entonces, estamos viendo nuestro compromiso con las escrituras. Involucra primero sumisión. Número dos, involucra lectura y meditación. Esto es lo que llamaríamos así como el devocional, ¿no? Yo sé que hay devocionales en internet, en audio, escritos, hay, ¿cómo se llama? Devocionales ya elaborados solo para leer, en fin, ya tienen su valor, pero si abusamos de ellos, es como comer comida enlatada, ¿saben? Alguna vez de gustito está bien, algo enlatado, algo ya empaquetado, pero todo el tiempo. ¿No sería mejor comer algo fresquito, algo, algo que allí ha surgido? Y de eso se trata, meditar. De hecho, cuando en algún momento les tengo que compartir un estudio bíblico en la universidad o en algún otro espacio, lo primero, ya ahí he puesto, lo primero, las dos primeras preguntas que tenemos que hacernos es, ¿qué me está diciendo Dios en este pasaje? A mí, a mí, ¿qué me está diciendo Dios a mí? Porque tendemos, a veces los que están en liderazgo o están con alguna célula o algo así, siempre estamos pensando en el auditorio, ¿no? Ahora, ¿qué les voy a decir a ellos? ¿Qué voy a decir de este pasaje a ellos? No, no se comienza por ahí. Se comienza, ¿qué me está diciendo Dios a mí este pasaje? ¿Cuál sería, y segundo, cuál sería mi oración, o sea, mi respuesta a Dios respecto a lo que Dios me habló? Entonces, dos cosas ahí. Dios nos habla. Entonces, cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Nos está hablando Dios. ¿Y cómo respondemos? No decimos la oración, es un diálogo, decimos, pero parece que muchos de nosotros terminamos más en monólogos y no en diálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que sea un diálogo de verdad? Ya, primero que Dios nos habla. Segundo, nosotros respondemos a Dios en oración. Claro, respondemos a Dios en oración. Entonces, ¿eso qué implica? Una bonita conversación personal. Por eso puse ese gráfico ahí. Jesús ya está ahí sentadito. Es como una cita. Es tu tiempo de vos con el Señor. Él ya está esperándonos. ¿Qué tal? ¿Vamos a entrar en esa conversación con Él? ¿O es que le vamos a dejar plantado? ¿Qué tal si cada día tuviéramos un tiempito con las escrituras? Personal. Te agarras un cuadernito, tu Biblia, y te haces estas dos preguntas. Lees un pasaje y responde estas dos preguntas. ¿Qué me está diciendo Dios? Dios me está diciendo esto en este pasaje. Esto me está diciendo. Ahora, ¿cuál va a ser mi oración? Señor, gracias por hablarme y por esto que me has dicho el día de hoy. Ayúdame a obedecerte.
quiero ser diferente, en fin, ya respondemos. Y escrito podemos tener, ¿por qué no? Eso es lo que llamaríamos un devocional. Y el devocional implica meditar en las escrituras, detenernos un momento. Yo sé que ustedes también andan afanados, ocupados, que clases aquí, que examen por allá, y de pronto actividad en la iglesia o en la casa. Ya, sí, 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 sí. También andamos ocupaditos, pero necesitamos detenernos, escuchar a Dios y hablar con Él. Necesitamos leer y meditar en las escrituras. A propósito de eso, ¿qué dice Josué 1:8? Por favor, Gail, te pido Josué 1:8. Y a ti, Braiden, te pido, por favor, leer Salmos 1, versos 2 y 3. ¿Sí? Am, pues Natalia, ¿puede ser? Natalia, Salmos 119:97. Tres versículos que nos van a un poquito animar con esto de la meditación. Entonces, eh, contigo, primero, Braiden, Josué 1:8, ¿sí? No era yo. Natalia, te pedí Salmos 1, 2 y 3 o 119:97, olvidé eso. El último, 119. Ok, muy bien. Eso, por favor, Natalia. Y Braiden, Josué 1:8. ¿Lo tienes, Braiden? Adelante, hermano. Eh, Dale, 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 Braiden. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Ok, gracias, gracias, Braiden. Estudia, pero luego dice, medita en el contenido de este libro. Y al final dice, prosperarás, te irá bien. Hermanos, meditar es detenerse, reflexionar, confrontarme con las escrituras. Es como mirarse en el espejo. El espejo no miente. Nos miramos en el espejo y nos va a decir cómo está nuestra carita. ¿Tenemos algún problema por ahí? No, no, no va a mentir el espejo. Santiago habla de eso. El libro de Santiago hay un versículo que habla justamente de eso. Eh, la Biblia no miente. Nos lee, como decía hace rato, ¿no? Nos lee y nos muestra cómo estamos. La importancia de meditar. Y la promesa al final es, te irá bien, prosperarás, te irá bien, ¿no? Am, Salmos 1, 2 y 3, ¿a quién le pedí? No sé si era Gail o Hilda. Si lo tienen, por favor. Salmos 1, 2 y 3. Dale, Sino que en Gail, la, por favor. sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien. Gracias, Gail. Miren, aquí otra vez hay una promesa, pero quienes buscan el consejo de Dios en su palabra son como ese árbol plantado junto a las aguas. Siempre van a estar verdes y en su tiempo da fruto, o sea, hay resultados. No es en vano. Los que leen o meditan la palabra, no es en vano. Hay resultados en su vida, en su conducta, en su manera de ser. Todo lo que hagas prosperará, va a prosperar, va a mejorar. Promesa, ¿no ve? Entonces, no es
una manera de molestar a veces tal vez al pastor o al líder que dice, ¿qué tal lee la Biblia? ¿Hace esto? Ay, no, eso todavía. No tengo tiempo. Es que tengo examen, tengo allá. Y sí, está bien, eso hay que ser responsables con eso. Pero se trata de tu vida, tu conducta, tu forma de ser. Y la palabra quiere generar cambios. Dios quiere generar cambios a través de la palabra, ¿no? ¿Qué dice, vamos, Natalia, Salmos 119:97? Adelante, por favor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. Todo el día puedo meditar, otra vez reflexionar, pensar, oye, no había entendido así, no había comprendido. Wow, esto es nuevo para mí. No sabía que era así. Cambia tu manera de pensar. La palabra de Dios hace que cambiemos nuestra manera de pensar. Nos hace ver la vida de otra forma, de otra manera. Entonces, un discípulo se compromete a leer la Biblia de manera sistemática. No solo sus pasajes favoritos. A veces, bueno, bueno, no voy a hacer esta encuesta con ustedes por lo del tiempo, pero eh, la mayoría de las prédicas en nuestras congregaciones son más temáticos, está en torno a temas. Entonces, ¿cómo es un temático? El predicador escoge un tema y luego fundamenta ese tema con varios versículos. Lee un versículo, otro versículo y así. Eso se llama temático. Pero tiene su riesgo, ¿no? El temático, porque al final uno puede hacerle decir a la Biblia lo que uno quiere que diga. En cambio, la expositiva, o es lo que lo hacemos en la CSU, estudiar pasajes bíblicos, no versículos sueltos, sino pasajes, hace que podamos comprender mejor por qué el autor estaba diciendo lo que decía, lo que dijo en ese pasaje. Y eso es enriquecedor. Eso incluye la lectura personal y la audición también comunitaria, dice, ¿no? En la iglesia o en la CCU, en otro espacio. Pero a eso conectamos esta palabra meditar. No solo leemos, meditamos, reflexionamos, nos examinamos, nos evaluamos a la luz de las Escrituras. Tremendo. Entonces, número 2, nuestro compromiso con las Escrituras involucra la lectura y la meditación también. Primero decíamos, involucra sumisión. Segundo, involucra lectura y meditación. Qué importante. Y he resaltado la palabra meditación. ¿Por qué he resaltado la palabra meditación? Con esto cierro este segundo. Miren, podemos memorizar las escrituras, podemos estudiar las escrituras, podemos leer las escrituras, podemos escuchar las escrituras y finalmente podemos meditar en las escrituras. Pero de estos 5 que acabo de mencionar, ¿cuál es la que realmente llega a lo profundo del ser humano? De los 5 que acabo de mencionar. ¿Qué dicen? ¿Cuál de ellos genera efectos más contundentes en el ser humano? Todos son importantes. El memorizar, el estudiar, el escuchar, ¿no? El leer, son importantes, por supuesto. Pero ¿cuál de ellos es el que realmente hace que el Espíritu Santo genere cambios en nosotros? ¿Cuál es? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué dice Silda? ¿Cuál de ellos? A ver, genera en nosotros o apunta o Bueno, puesta a cambiar. Adelante. tal vez el meditar, el estar constantemente con la palabra, porque lo podemos leer y puede ser algo como que se nos va, incluso lo podemos memorizar, pero ya es como un conocimiento más, pero Ujú. el estar meditando sería como estar reflexionando constantemente en su Mm, palabra
y esto nos llevaría a un cambio más bien. Gracias, Hilda. El meditar es la disciplina que en realidad esa es la que apunta a generar cambio, porque nos examinamos, nos evaluamos, nos confrontamos. Por ejemplo, hasta estudiar, podemos estudiar. Podemos ser cabezones, saber mucho de la Biblia, pero no genera cambios eso. A no ser que todo ese estudio, digamos, y ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Conmigo personalmente. Si hacemos ese ejercicio, sí, va a generar cambios, cambio de manera de pensar, cambio en nuestra conducta, en fin, ¿no ve? Si no, no tiene así. Si no hay meditación, el texto hasta ahí nomás. Solo es un aprendizaje más y punto, nada más. Puedes ir a la iglesia, ¡ah, qué lindo estaba la prédica! O en el estudio bíblico, ¡ay, qué bonito! No sabía que había esto. Sí, ahora, pero tú, ¿qué vas a hacer con ese texto? ¿Tú qué tiene que ver ese pasaje con tu vida? Solo los valientes hacen ese ejercicio de meditar. Porque a veces uno no prefiere no hacerlo. No, ay, no. Prefiero pasaré la hoja mejor a la siguiente. No, qué desafiante. Entonces, nuestro compromiso con las escrituras involucra sumisión y segundo, meditación, lectura y meditación. Vamos al tercero, adelante. Ok, para eso está escogido un texto, ya, escogido para ya entrar un poquito en el contenido de los siguientes, escogido Lucas capítulo 8 versos 4 al 15, ¿ya? Es la parábola de las semillas, podríamos decir, de sembrador, dice también, pero de pronto de las semillas y los terrenos sería mucho más correcto, ¿no? Bueno, yo voy a leerlo porque me encantaría que ustedes también participen. Sí, les voy a pedir participar, ¿no? Pero antes, por favor, Gail, Hilda, María Fernanda, Natalia, Danilo, Braiden, he anotado los que estamos ahorita pues activos, participando, y estoy anotado, por eso les llamo por su nombre. Pero entre los demás, de pronto hay algunos más que se han unido, y perdón, no les estoy ignorando, sino es que algunos preferían no participar porque tal vez estaban en alguna actividad y bueno pues, tampoco quería llamar y que nos responda, ¿no? Por ejemplo, Davis, saludos Davis, un gusto. Buenas noches. ¿Qué es? Un gusto, Davis. Te voy eh, te estoy anotando para preguntarte, así para que también interactuemos contigo, ¿no? Ok, gracias, Davis. Después tenemos, aquí están los que ya hemos mencionado. mm, Damaris, Damaris también estás por ahí, ¿no? Damaris. Sí, buenas noches, bendiciones, pastor. Ok, un gusto. Te anoto. Aquí me voy a anotar para pedirles que interactuemos también. Shaela, ¿estás por ahí? Y aquí estoy, Un gusto, Shaela. Un igualmente. gusto. Sí, ok. Entonces les voy a mencionar en algún momento y por favor les voy a pedir que podamos participar. También está Danilo, ya lo hemos visto. Vania, ¿sí? Vania. Sí, pastor, buenas noches. Un Sí. gusto, Vania. Muy bien. Te voy a también mencionar, porque después habían otros que no podían por alguna situación, ¿no? Ok, gracias. Ahora sí, ya estoy ya actualizado mi listita. Yo voy a leer, porque para evitarlo, yo estoy activo. Ruperto, muy bien, ya, listo. Gracias por mencionarlo, Ruperto. Aquí estoy tomando tu nombre. Listo. Leo, ustedes pueden seguir en la pantalla. Sí, sí. Ahí tal vez está un poquito las letras pequeñas, lo siento, pero bueno. Dice así, de cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada
y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El siguiente, por favor. Eso, gracias. La parábola significa lo siguiente. Y es interesante esta parábola, Jesús mismo va a dar el significado. Él no siempre da en todas las parábolas, por si acaso. Decía, el que tenga oídos que oiga y punto, lo dejaba ahí. En este caso, él sí da el significado porque los discípulos le preguntan, ¿no? Como que tienen interés. Porque parecía que mucha gente no tenía interés, les gustaba mirar milagros, les gustaba ver cómo Jesús sanaba enfermos, multiplicaba el pan y cosas así, como si fuera un show. Les gustaba mirar, pero no se comprometían con Jesús. En cambio, los discípulos le preguntan, ¿y qué significa esta parábola? Porque a otros parece que ni les interesa. Por eso decía el pasaje, aunque vean, no van a creer, ¿no? Bueno, en fin. Ahora dice aquí, ahora aquí va a dar el significado de la parábola, Jesús mismo. La parábola significa lo siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra, para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron sobre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra se presenta a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Muy bien. Para empezar, ¿qué me está diciendo Dios en este pasaje? Si tuviéramos que ir primero a la primera pregunta o al primer involucramiento de nuestro compromiso con las Escrituras, hay un par de preguntas que he planteado. ¿Qué me está diciendo Dios en este pasaje? ¿Qué se te viene a la mente? No sé, de Davis, por ejemplo, de esta parábola que acabo de leer. ¿Tú qué sientes que Dios te está diciendo a ti a nivel personal? ¿Qué dices, Davis? Eh, que Dios espera un corazón dispuesto a escucharlo. Ujú. Muy bien. Gracias, Davis. Gracias. Está esperando disposición. Listo. Muy bien. En el caso tuyo, tú percibes así. Dios está buscando que lo escuche. Dispuesto. Muy bien. Ruperto, en el caso tuyo, ¿qué sientes que el Señor te está diciendo a ti en este pasaje? Me trae a la memoria, ¿no? En cierta oportunidad fuimos a visitar a una casa y el Ujú, pastor compartió el evangelio, ¿no? A la familia. ujú, Ahora, pasó que de la familia nadie se convirtió, mm, pero en la calle había un joven sentado en su moto, ¿no? Afuera. mm, Y él escuchó el mensaje, ujú,
Y él ¿Ya? recibió el mensaje y se convirtió esa noche. Fue diferente a los que estaban. Interesante. En el caso tuyo ya pusiste un ejemplo, ¿no? De la vida que tú has visto, ¿no? ¿Cómo habrá escuchado este joven, ¿no? ¿Con qué actitud habrá escuchado? Aunque no estaba adentro del ambiente, solo de lejitos, pero había interés, ganas, había al parecer una disposición seguramente, y simplemente ha obedecido esa palabra. Interesante. Gracias, Ruperto. El siguiente, por favor, estimado, adelante. Entonces, primero, respondemos a esas dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo Dios en este pasaje? Y número dos, ¿cuál sería mi oración? Por ejemplo, si tuviera que orar, Señor, haz que mi corazón, a la hora de escuchar tu palabra, esté dispuesto a escucharte a ti. Quiero dar buenos frutos, quiero ser buena tierra. Ayúdame, Señor. Estoy seguro que el Señor va a responder esa oración porque Él es el más interesado en que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, ¿no? Pero a veces decimos, ay, no, ¿qué me va a enseñar este hermanito o tal? Este es más nuevo que yo. El orgullo, ¿no? Son barreras. O nos distraemos con el celular justo cuando está predicando o alguien está enseñando o en la célula, justo que o un mensajito, una llamadita ya te ha desvinculado del contenido del texto. El diablo te ha robado la palabra. ¿Ven? Pasa, ¿no? Bueno, alguien que se involucra de manera consciente con las escrituras, que quiere mostrar un compromiso con las escrituras, es alguien que también estudia las escrituras. Y aquí veamos, por ejemplo, cómo deberíamos estudiar, qué cosas, qué elementos, si agarramos un pasaje, si quiero profundizar ese texto, porque la primera parte ha sido solo meditación, ¿no? La meditación, dos preguntitas dije. Pero ya cuando estudiamos, ya seguimos una pequeña metodología que nos ayudaría. Y aquí planteo algunas cosas, algunas herramientas. Primero, identificar qué género es. Y hay tres tipos de género: género narrativo, discursivo o poético. Lo narrativo, el autor cuenta una historia. En el discursivo, el autor está dando una enseñanza. En el poético, el autor está haciendo, está hablando con un lenguaje poético, usa símbolos, ¿no? Usa imágenes, todo para expresar algo, sentimientos, emoción, ¿no? ¿Cuál de estos tres es este, esta, este relato que acabo de leer? ¿Es un texto narrativo? ¿Es discursivo o es poético? ¿Qué dicen? A ver. Pueden usar el chat y si alguien quiere el micrófono usar, adelante. Les leo o les escucho. ¿Cuál de los tres será este pasaje? ¿Narrativo, discursivo o poético? Generalmente estos tres géneros son los más fuertes. Hay subgéneros también, pero estos son los más grandes, vamos a decir así, ¿no? A ver, adelante, les leo. O si alguien quiere usar el micrófono, adelante. Ruperto dice narrativo. Muy bien. A ver, otro. ¿Dónde están las damas? Hay varias damas aquí. Qué bien. Buenísimo. Jimena, qué bien, Jimena. Ya, pues estabas un poquito ocupadita, ahora estás atenta ahí. Qué bien. Jimena dice también narrativo. Vania también narrativo. ¿Listo? Ok, gracias. Gracias, Vania. Jimena. Gracias, Ruperto. Eh, sí. Este pasaje narrativo, ¿por qué? Porque el autor, en este caso es Lucas, está narrando una historia y claro, en esa narrativa incluye la parábola, ¿no? Es texto narrativo. Generalmente los discursivos son las cartas de Pablo o esas las epístolas, son discursivas. ¿Por qué? Porque el autor está enseñando algo.
¿no? Está haciendo teología, entre comillas, está enseñando algo. En cambio, los poéticos, ahí están Salmos, ¿no? Están Eclesiastés, y bueno, son poéticos, claro. Gracias, gracias. El contexto histórico, el autor, destinatario y la situación. El autor, Lucas, muy bien. Destinatario, ¿quién? Pues al final del libro, del inicio de Lucas, dice, habla de un tal Teófilo, ¿no? A él estaba escribiéndolo, pero no solo a él, sino también a toda una comunidad, especialmente de gentiles, no judíos, sino más gentiles, ¿no? Bien, eso es el destinatario. La situación, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Y el texto, por ejemplo, este pasaje, el capítulo de Lucas 8, los primeros versículos, dice, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escuchar. Esa es la situación. Jesús está contando, va a contar esto a un grupo de personas, no, una multitud, no es un grupo, una multitud de personas que habían venido de varias ciudades. Ese es el escenario. Y es más, miren, por lo que dice más abajo en el versículo, los discípulos preguntan, pero después dice de los demás, a ustedes, primero dice, no, a ustedes se les da a entender los secretos del reino, por eso utilizo parábolas, pero a los demás, pues cuando miren, no verán realmente y cuando oigan, no entenderán. ¿Por qué? Porque no les interesa. A esa multitud no le interesa. Pero ustedes que preguntan, a ustedes se les va a dar a conocer los secretos del reino de Dios. ¿Qué tal? Por eso la importancia de meditar, de leer en primer lugar y meditar. Y luego meternos en el texto, estudiar lo que estamos haciendo ahorita, ¿no ve? Porque si es así, a ustedes se les dará a conocer los secretos del reino. Pero quienes no les interesa, están ahí con otros afanes y otras cosas. Y bueno, no, pues nunca van a entender los secretos del reino de Dios. O en otras palabras, su vida no va a cambiar, aunque vayan a la iglesia, aunque estén en la CCU, aunque estén en el liderazgo, y siguen luchando con malos hábitos, algunas conductas que nada que ver. ¿Por qué? Porque no le dan, no se detienen, ¿verdad? Para comprender, no hay una disposición como veíamos anteriormente en la anterior pantalla. Bueno, ¿cuál es el contexto literario? ¿Qué viene antes y qué viene después? ¿Qué dice el pasaje anterior? Por ejemplo, si vamos a la Biblia, el pasaje anterior, Jesús estaba en este pasaje hablando de mujeres que habían acompañado a Jesús y a los discípulos, especialmente de mujeres. O sea, no solamente habían varones en el ministerio de Jesús, sino habían un grupo de mujeres que financiaban el ministerio de Jesús. Interesante, ¿no? Ese es un otro tema para hablar, muy lindo, acerca de la participación de la mujer. Era uno de los, por no decir el único maestro en ese entonces que aceptaba mujeres como discípulas. La mayoría de los maestros, porque Jesús no era el único, ¿eh? Habían otros maestros, otros rabís, pero solo varones eran sus discípulos. Pero Jesús sí aceptaba mujeres como parte de las discípulas. Qué interesante, ¿no? Y ahí están relatando en el capítulo 8 del 1 al 3, está hablando de eso. Bueno, pero ¿qué dice después del texto? ¿Por qué, qué viene después? Dice cuál es la verdadera familia de Jesús, ¿no? ¿Quiénes son la familia de Jesús? Y ahí habla, ¿no? De que mi familia son los que hacen, oyen la palabra y la obedecen. No solamente escuchan, sino la obedecen. Ellos son mi familia, mi padre y mi madre. Eso habla el siguiente pasaje. Bien conectado, bien conectado. El antes y el después. Para eso sirve. Para ver por qué el autor ha dicho esto, qué ha dicho antes y qué está diciendo después. Y uno se da cuenta, con razón el autor ha dicho esto. Ah, claro, y hay conexión. En eso ayuda, ¿no? Bueno, las 7 preguntas básicas. Luego respondemos estas 7 preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y así que probablemente si algunos de ustedes han hecho estudio bíblico, han debido explorar estas 7 preguntas básicas, ¿no? Bueno, a ver, vamos, intentemos responder las 7 preguntas rápidamente. Estimado Frank, el siguiente, por favor, adelante. Muy bien, ahí está.
relacionado con este pasaje, ¿no? Entonces, ¿quién? La primera pregunta, ¿quién? Y sí les voy a pedir leer, por favor, algunas personas aquí. Sí, cada uno leeremos. Son las respuestas. Ustedes pueden, si quieren añadir algo más o argumentar, a ver, vamos, adelante, ¿sí? La pregunta, ¿quién? Estimada Gail, a ver si puedes leer el quién ahí en la pantalla, por favor. ¿Quiénes están participando en este pasaje? ¿Cuáles son los personajes que están involucrados en este pasaje? Adelante, Gail. Gail, escuchamos, adelante. Creo que estás teniendo problemas con tu micrófono, ¿no? No te estamos escuchando. Ok. Hilda, vamos contigo. Adelante. Jesús, multitud y sus discípulos. Y sí, cuando hemos leído la lectura podemos ver que Jesús era el que estaba dando la parábola y había una multitud que lo estaba escuchando y sus discípulos también eran los que generalmente acompañaban a Jesús durante las parábolas, durante las prédicas que él daba, se puede Ujú. decir. Muchas gracias, Hilda. Gracias, sí. Y ahí están los personajes que están participando en este pasaje. ¿Dónde sucedió esto? ¿Qué dices, María Fernanda? Si quieres añadir algo más, adelante, pero a ver ahí, ¿dónde? ¿Dónde? Dice a las orillas de un lago. Sí, muy bien. Gracias, María Fernanda. A orillas de un lago, porque se subió a un barco y dice, y en ese barco empezó a hablar, ¿no? A hablar a multitud. Y ahí es interesante, es una estrategia también de audición, porque no había parlantes en ese entonces y habían multitudes. ¿Y cómo le habla a tanta gente? La creatividad de Jesús, ¿no? Subirse a un barco, se entra un poquito al lago y desde ahí empieza a hablar, yo creo que con voz fuerte, ¿no? Para que le escuchen. Pero qué creativo ha sido él aún para dejarse escuchar. Cuando, no dice exactamente el cuándo el texto. A veces hay pasajes donde dice era sábado o día de reposo o era el primer día de la semana, en fin, ¿no? O era Pascua. No, aquí no dice nada, por eso no hemos puesto nada y está en blanco, por no decir, ¿no? Pero, ¿qué sucedió, estimada Natalia? A ver, el qué. Creo que, ¿por qué he puesto la pregunta qué con mayúscula y les he resaltado de otro color? Porque quizás es la pregunta más importante a responder, ¿no? ¿De dónde sale eso? Del texto, de la lectura del texto, ¿no? A ver, adelante, estimada Natalia. Ah, no, no está Natalia, ¿eh? Danilo, contigo. A ver, vamos con el qué. ¿Perdón? La pregunta qué, si por favor puedes leer en pantalla, adelante. Que Jesús cuenta y explica la parábola de las semillas donde compara los terrenos donde cayeron la semilla con la actitud de los oyentes de la palabra. Ok, gracias, Danilo. O sea, Jesús está contando una historia y está explicando esa parábola, pero ¿cuál es el propósito? Está de alguna manera comparando esos terrenos con las semillitas donde cayeron, con la actitud de los oyentes hacia la palabra de Dios. ¿No ve? Los que cayeron en el camino son estos, los que cayeron tal tienen esta actitud, los que cayeron en tal terreno tienen esta actitud. ¿No ve? La actitud a la palabra de Dios. De eso depende si va a dar fruto o no va a dar fruto. Claro, interesante ese dato. ¿Cómo lo hizo, estimada Damaris? ¿Cómo lo hizo? Adelante. ¿Cómo hizo la comparativa, pastor? ¿Ya? ¿Cómo contó esta parábola o cómo lo hizo? Lo que dijo, ¿cómo lo hizo? Ah, los comparó con ¿Ya? terrenos.
como en esa época, la gran mayoría de las personas que escuchaba eran personas que se dedicaban al tema de la agricultura, a la pesca, a la siembra y cosas así. El Señor utilizaba esos ejemplos que eran fáciles de entender para ellos. Aún los mismos discípulos se dedicaban a ser pescadores y cosas así, así que eran muy entendidos en esta área. Y decirles estas cosas era como decir, ok, entiendo, porque esto es algo que yo veo diariamente cuando el sembrador bota las semillas. Ahí él mismo dice, sí, yo he visto que las semillas cuando caen en la piedra, pues no germinan, decían. Y el Ujú, Señor usaba esto para que ellos puedan entenderlo desde su comprensión, por así decirlo, más sencilla y para tratar de ponerse en la situación, ¿no? Algo ujú, que una vez leía en un libro es que decía, ¿no? Todos somos una semillita, decía. mm, Y usaba igual justo esta parábola. Y yo me imagino que en ese momento las personas lo entendieron así. Decíamos, nosotros somos una semillita y todo el mundo quiere que su semillita caiga en buena tierra para que crezca, pero ahí creo que el Señor usaba esa perspectiva, ¿no? Que los comparaba con cosas cotidianas que ellos podían entender y podían ponerse en su lugar, porque si bien en ese tiempo no había, digamos, agronomía para que estudien, ujú, sí podían, sí tenían ese entendimiento de el proceso natural de algo, de cómo germinan las cosas y todo eso. Así que sí, sí lo entendían y creo que el Señor le daba el clavo. ujú, Decía, mi público escucha esto y con esto es que va a poder ponerse en el lugar de la semillita, porque algo que una vez un abuelito decía, yo le hablo a mis plantitas para que crezcan, decía un abuelito, y le decíamos, ¿por qué? Y nos decía, es que las plantitas tienen oídos igual que la gente, nos decía. mm, Y yo era de, y cuando habla estas como parábolas con cosas tan cotidianas del Señor, digo, wow, el Señor tal vez incluso ha escuchado muchas más de esas cosas y por eso trataba de darle al clavo con sus parábolas para que lo entiendan. Tal vez mm, ahí al final dicen, ¿no? El que tiene oídos para oír que oiga y el que tiene ojos para ver que vea, dice. Se daba cuenta que ellos entendían, pero no entendían el contexto espiritual que les estaba dando, pero entendían la ujú, situación y tal vez sí entendían lo que significaba la semillita y los terrenos, pero no entendían el contexto espiritual. Creo que de esa manera trataba de relacionarlo el Señor. ujú. Muy bien. Gracias, Damaris. Sí, eran cosas, Jesús usaba, hablando de parábolas, cosas cotidianas de su mundo y pues para ayudarles a captar, aunque aún así muchos no entendían. Claro, entenderían la parte lógica, objetiva, pero no la parte espiritual. Y de pronto tenían muchos ese problema. Pero aquí Jesús les facilita, en este caso les da el significado, ¿no? Compara, hace una comparación en esta parábola. Muy bien, ¿por qué lo hizo? Por qué dijo, por qué Jesús está enseñando y explicando esta parábola? Bueno, aquí yo voy a ir directamente, dice, probablemente, porque el texto no dice literalmente el por qué, probablemente quería que sus oyentes estén conscientes de la actitud que tienen a la palabra de Dios. ¿Por qué se acerca tanta gente? Viene tanta gente, pero ¿cuál es por qué razón? Y tal vez aquí Jesús estamos como queriendo confrontarles. Che, ¿con qué actitud están escuchando mis enseñanzas? Porque si ustedes escuchan con la actitud correcta, van a dar fruto. Pero si no, no va a dar fruto. Que caiga en el camino, entre espinos o entre piedras, no va a dar fruto. Como diciéndoles, ¿con cuál de ellos se comparan ustedes? ¿Cuál de esos terrenos eres? La semillita es la palabra de Dios, pero ustedes, ¿cuál de los terrenos son? O algo así, ¿no? Parece que quiere confrontarles, quería hacerles notar que estén conscientes de la actitud que están teniendo a lo que Jesús está enseñando. Así que es el resultado. Así que sus oyentes llegaron a escuchar su significado, en este caso, ¿no? Llegaron a saber también su significado. Vamos con la siguiente, estimado, por favor.
Muy bien. Entonces, ya estamos en el cuarto. Hemos visto que nuestro compromiso con las Escrituras involucra sumisión. Hemos visto que nuestro compromiso con las Escrituras involucra meditación. Pero también hemos visto que nuestro compromiso con las Escrituras involucra estudiarla o el estudio de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver que también nuestro compromiso con las Escrituras involucra interpretación, porque el estudio nos lleva al mundo bíblico, pero la interpretación nos va a traer al mundo de hoy, ¿no? Pero veamos un repasito de lo que es el estudio en la pregunta 1. Ahí tienen 3 preguntas. ¿Qué significó este pasaje para los oyentes y lectores del tiempo bíblico? ¿Qué habrá significado? ¿Qué piensan? ¿Qué habrá significado eh, para ellos este pasaje, esta parábola que Jesús les está comentando, les está compartiendo? ¿Cómo lo habrán escuchado ellos? ¿Cómo lo habrán recibido? No. ¿Qué dice Shaili? Adelante. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que ellos recibieron o qué significó esta parábola para ellos? Shaeli, Shaela es, ¿no? Perdón, lo siento, yo estoy mal, no había notado bien aquí. Shaela, adelante. ¿Qué habrá significado esta parábola para ellos? Ah, ya tengo problemas. Ah, ya, está bien. Eh, ahí estás respondiendo. Ok, está bien, no te preocupes, Shaela. Está bien. Ok. Tú, Vania, ¿qué crees que significó para ellos? No olvidemos que ellos eran, como decía Damaris, eran en su mayoría agricultores, sabían de esto, ¿no? Sabían de esto. Entonces, la mayoría, como agricultores, conocían de terrenos, de esas siembras, sabían. Entonces, para ellos era, bueno, voy respondiendo, para ellos era muy familiar, ¿no? Era hablarles a su mundo. eh, y ellos saben que las semillas que caen en el camino, pues no, las aves se lo comen. Las que caen entre las piedras, las raíces no van a entrar hasta adentro, hasta por ahí van a morirse. O como las que en las espinas, si están entre otras árboles, la plantita sale y se va a ahogar. Para ellos era bien familiar, ¿no? Sí, tal vez en la parte donde no estaban, les costaba el significado, tal vez, ¿no? Ahí. Pero para ellos significó, pues, tal vez confrontarse con cuál de los terrenos se identifica, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre los oyentes, lectores originales y nuestra realidad en este pasaje? A ver, ¿alguien se anima a mencionar alguna diferencia entre ese mundo y el de hoy a la luz de este pasaje bíblico? Habrán sido las diferencias y similitudes? Algunas diferencias y algunas similitudes. Si hablamos de diferencias, por ejemplo, somos diferentes porque los que vivimos en la ciudad no somos agricultores, no sabemos de agricultura. Así es que nos va a costar entender. Tendríamos que empaparnos un poco más de cómo es el mundo de la agricultura para captar mejor. Para nosotros sí sería difícil, los que estamos viviendo en ciudades, pero quienes hemos vivido en el área rural podemos entender un poquito más, ¿verdad? De cómo es el procedimiento, cómo se hace, se captaría mejor. Entonces, es muy importante identificar diferencias y similitudes. Ahora, ¿en qué somos similares? En la actitud de escuchar a la palabra. Ahí
sí somos parecidos, porque en algunas veces, pues nosotros también escuchamos la palabra como si hubiera caído en el camino. De verdad, como dice el texto en el significado, el diablo viene, quita esa palabra, impide que crean, impide que sean salvos, la verdad. En eso somos algunas veces similares. A veces, no sé, cuando vamos a la iglesia, ¿y de qué ha hablado el pastor? ¿O de qué han hablado las células? No me acuerdo, no sé. No hay palabras, o sea, te ha robado. Ha caído en el camino, ¿verdad? Así que no va a haber fruto, no va a haber resultados. O algunas veces también nosotros, seamos honestos, parece que la semilla cae entre rocas, ¿no? Porque reciben el mensaje con alegría. ¡Que vive Cristo! ¡Oh, qué lindo estaba el pasaje! ¡Wow! ¡Qué lindo ha predicado! ¡Oh, qué lindo han enseñado en la plenaria de la CC! ¡Wow! Ese pasaje sí que estaba súper. Lo reciben con alegría. Pero como no dejan que esa palabra profundice más adentro, creen por un tiempo nomás. Luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Viene la tentación y la tentación tiene más peso que la palabra, y al final, pues no hay fruto tampoco. ¿No nos ha pasado alguna vez eso? Tan lindo estaba ese pasaje, como que wow, pero no ha habido cambio. No ha habido cambio en nuestra vida y ahí continuamos como estamos, ¿verdad? O otras veces, como Jesús dice, el tercer terreno, que las que caen entre espinos representan a los que oyen el mensaje, ¿no? Representa a los que oyen, escuchen el mensaje, no es que no. Los cuatro terrenos escuchan, todos escuchan, pero no es lo mismo, no da fruto solo en uno da. En el tercero, dice, por ejemplo, eh, muy pronto el mensaje es desplazado por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida, ¿no? Así que nunca crecen hasta la madurez. Ay, no, que mi, que mi negocio, o en este caso tal vez como estudiantes, ay, mi materia tal cosa, nos dejamos llevar, o por un campeonato de fulbito. No sé, son cosas, tal vez no son malas necesariamente, pero esas cosas opacan a la palabra y la palabra al final no da fruto. Se sobrepone las preocupaciones, los afanes, dicen, ¿no ve? Y no crecen hacia la madurez. ¿No nos ha pasado eso también algunas veces con alguna palabra que hemos recibido o hemos escuchado? Sí, probablemente, ¿no? Pero el cuarto terreno, en eso también podría suceder, ¿no? Son aquellos que oyen la palabra, pero se aferran a ella. No, esta palabra se queda conmigo, la voy a memorizar, se me va a quedar aquí. Yo decido que se quede o yo decido ignorarla. En este caso, el que es buena tierra decide retener esa palabra, dice, ¿no ve? La retiene, se aferra a ella y con paciencia produce una cosecha enorme. No es ese momento, con paciencia y produce fruto. Ese es el cuarto terreno, la cuarta actitud a la palabra. Yo creo que en eso, con algunos de estos terrenos, somos similares. No vamos a negarlo. No podríamos decir que uno solo somos. Algunas veces somos como que cae en el camino. Otras veces somos como que cae entre espinos. Otras veces como que cae entre rocas. Pero hay otras veces también que ha caído en buena tierra y ha generado algunos cambios en nuestra vida, con seguridad. Entonces, la tercera pregunta, de alguna manera, ya hemos ido respondiendo. ¿Qué significa este pasaje para nosotros hoy, en nuestro contexto? ¿Y cómo podemos aplicarlo? Hmm, ¿Qué significa para nosotros hoy? Yo resumiría, yo diría, a ver, ¿qué aprendemos de este, ah, de esta parábola para nosotros hoy día? Tal vez que debemos escuchar, sí, todos escuchamos, pero tal vez pedir al Señor que seamos buena tierra, porque si cae en buena tierra, si hay una buena actitud, buena receptibilidad a la palabra, va a haber frutos, va a haber cambios, va a haber transformación.
De lo contrario, no hay frutos. Se queda ahí un conocimiento bonito, una bonita historia y hasta ahí nada más, ¿no? Ojalá eso no suceda, no pase con todos nosotros. Ojalá no sean de los tres terrenos. Ojalá más veces sea que caiga en buena tierra. Y permítanme añadir esto. ¿Cómo aplicamos específicamente? Yo, por ejemplo, si voy a escuchar la palabra, me llevaré un cuadernito, ¿no? Ya es mi interés. Pondré mi celular pondré por ejemplo, cada celular tiene, ¿no ves? Su opción. Pondré en no molestar o en silencio. Listo, porque quiero, realmente tengo interés. ¿No ve? ¿Qué más? Escucho, escribo. Tal vez estoy con atención. Memorizo intencionalmente. Llegando a casa vuelvo a repasar. O en la noche medito en ese pasaje que he estudiado en la célula o he escuchado en una prédica en la iglesia. Vuelvo como la ovejita, rumear, rumear. ¿Saben? En su tiempo, en su momento, esa palabra va a dar fruto. Porque el Espíritu Santo te va a recordar. Pero si no hemos grabado, si no hemos tenido interés, si hemos estado más con el celular mientras escuchábamos esa palabra, no va a haber cambios, aunque estés 15, 20 años en la iglesia. Mismos hábitos, misma conducta. No hay transformación, ¿no? Claro. Bueno, vamos con el siguiente, por favor, estimado. Entonces hay que interpretar. Necesitamos estudiar e interpretar en su contexto, considerando el contexto, ¿no? Eso es demostrar compromiso hacia las escrituras. Número 5. Hemos visto, primero vamos, un repasito. Nuestro compromiso con las escrituras involucra sumisión, involucra meditación, involucra estudio, involucra interpretación, pero también involucra obediencia. Y aquí tengo dos pasajes a la mano, ¿no? Eh, Estimado Ruperto, ¿puedes leer el primer pasaje, por favor, ahí en pantalla? Te agradezco. Dale, ¿está Ruperto por ahí? Estás ahí, estimado. Ruperto, dale, hermano. Ok. Em, Más bien no es una clase de la U. Bueno, también soy docente, así es que si dos veces no responde, para mí ya es falta nomás. Ya, aquí mismo la anoto, falta, listo. Bueno, así es en mis clases, pero como esta es un taller, es más, me imagino, de abierto y está bien, no hay problema, no puedo decir más que eso, ¿no? Bueno, miren lo que dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No se engañen a ustedes mismos. Si ustedes solo saben, conocen y no lo viven, se están engañando. En vano estás 15 años, 20 años en la iglesia. En vano eres tal vez, o sea, vienes de una familia cristiana y no sé qué otras cosas más podríamos decir. Tienes un cargo. Pero si no terminas haciendo, viviendo, obedeciendo esa palabra, ¿se dan cuenta? Es un engaño, un engaño. Hay un pasaje en Mateo cuando dice, pero Señor, escucha, sí, yo he evangelizado, Señor, se han sanado cuando yo he orado, han habido milagros y demás. Y el Señor les dirá, no te conozco, no te conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no viven la palabra. No son honestos. Y qué doloroso será ese día con el Señor, la verdad, un día, ¿no? No tiene sentido si no vamos a terminar obedeciendo la palabra. No tiene sentido la vida cristiana. Tiene que haber una diferencia. Gente que no conoce a Dios con la gente que sí conoce a Dios. Tendría que haber alguna diferencia. Si no hay diferencia, algo no está bien. Está cayendo o en el camino
O está cayendo entre piedras esa semilla, o está cayendo entre espinos. Y no va a dar fruto, pues. No va a dar fruto. No va a obedecer. ¿No ve? Jesús dijo, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. De lo contrario, solo construye sobre la arena, porque viene un problema, viene la tentación, viene algo y me caigo y todo se me va abajo. ¿Y dónde está nuestra fe en el Señor? Muchachos, no es fácil, perdón por el término, pero no es fácil la vida cristiana, es verdad, es verdad. Pero no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Es en Él que salimos adelante, es confiando en Él. Y Él nos va a ayudar a actuar, a vivir la palabra. No a actuar, a vivir esa palabra, a obedecer esa palabra. Si no hay cambios, nos estamos engañando. Para los discípulos de Jesús, el compromiso con las Escrituras se demuestra cuando las convicciones bíblicas se traducen en acciones éticas, relaciones reconciliadas, integridad en el trabajo o en los estudios. Por ejemplo, a ver, muchachos, en la universidad, si estamos haciendo chanchulla igual que los demás compañeros, pues ¿dónde está la diferencia? No hay diferencia. Alguien que hace de Dios, que hay palabra en su vida, cuando ha caído en buena tierra, realmente vamos a actuar de otra manera, de verdad. Tiene que haber una diferencia. Si no, pues nos estamos engañando, ¿no? Integridad en el trabajo, generosidad, amor al prójimo, aún al enemigo. Ese es el reino de Dios. Ama a tu enemigo. ¿Quién va a amar al enemigo? Humanamente imposible, imposible, humanamente. Pero en el reino de Dios es diferente. Y Romanos habla de amar al prójimo. ¿Cómo amar al prójimo? En Romanos dice, dale agua, dale comida si te pide, dale. ¿Qué? Al enemigo, si no le niegues eso. Ora por él, dice, ora por él. Haz el bien. Ocha, la gente diría, no, hazle lo mismo. Hazle lo que te ha hecho, el doble hazle. Bueno, así es el mundo. El reino de Satanás es así. Pero el reino de Dios es diferente, pues, ¿no? Obedecer. Que no solamente sean oidores, sino hacedores. Entonces, nuestro involucramiento, o perdón, nuestro compromiso con las escrituras involucra obediencia. Ojo, quiero liberarles. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, es con el Espíritu Santo. Hay que conectarse, pedirle, amado Espíritu Santo, ayúdame a vivir esta palabra, a obedecer esta palabra. Porque en nuestras fuerzas nos vamos a frustrar, créanme, te vas a frustrar. Si quieres tú vivir esa palabra en tus fuerzas, en tu capacidad, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, lo vamos a ver difícil. Por algo será que Jesús dijo, mi yugo es fácil, ¿no? Mi carga es liviana. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, es en Él, es en el Espíritu Santo. Porque nuestras fuerzas realmente es difícil. En nuestras fuerzas es agotador, es imposible, imposible. Qué lindo que sea en Él. Mejor descansar en Él, la verdad. Entonces, nuestro compromiso con las Escrituras involucra sumisión, involucra meditación, involucra estudio, involucra interpretación, involucra obediencia, pero también involucra proclamación. Vamos con el siguiente, estimado. Adelante. Proclamación. Pablo le dijo a Timoteo. Pablo era mentor de Timoteo y era un joven Timoteo que estaba pastoreando iglesias, estaba empezando el ministerio. Así como muchos de ustedes están empezando una célula, un grupo de estudio, yo qué sé, ¿no? Eso también hay que ser valientes para eso, la verdad. Le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hazlo en todo tiempo. Yo sé que tenemos horarios, pero a veces en
no sé, en la universidad, esos baches que hay, ¿no ve? Entre una materia y otra materia, una horita, media horita, yo qué sé. Ay, se puede aprovechar de hablar con los amigos, con algún compañero. Y pues hablar de películas, hablar de la vida, yo qué sé, y hablarle de Jesús ahí, conectar con Jesús. ¿Por qué no? No solo cuando programamos evangelismo. Y felicidades, sé que estaba viendo en Facebook que varios de las CCUs han estado con los chups, los famosos chups, ¿no? Qué lindo. Nosotros también sí, hemos hecho eso, ¿no? Y es buenísimo los temas que se abordan, muy creativos y demás, ¿no? Fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? No es solamente en esos eventos, pueden hacerlo a solas, con alguien. Y dicen que el evangelismo personal es más efectivo. ¿Qué significa? De persona a persona. ¿Por qué? Porque te interesa la persona, le conoces, conoces su necesidad y ahí le hablas de Jesús. Es mucho más efectivo, ¿sí? Así dicen los estudios, ¿no? Bueno, redarguye, hazle dar cuenta de que está bien o está mal. Eso es lo que hace la palabra, ¿no ve? Reprende, a veces hay que corregir. No, no está bien eso. Si es. Dios dice que sea así. O exhorta. Exhortar, por si acaso, no es reñir, ¿ya? En el contexto original, esa palabra tiene que más bien con animar, ¿no? Animar. Exhortar no es reñir, oye, me ha exhortado, me ha reñido. No, no, no es eso. Animar, con eso está más conectada esta palabra exhortar, ¿no? Por eso dice con paciencia. Porque hay que tener paciencia. Algunos ya no es a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la 100, a la quinta, entienden. Ay, Señor. Bueno, está bien. Paciencia. Y doctrina a la luz de la palabra. No a tus gustos, no a los gustos de alguien, a la luz de la palabra. Qué lindo, ¿no? Proclama, comparte la palabra, comparte la palabra. La proclamación implica compartir lo comprendido, lo vivido. O sea, si yo ya he comprendido y de pronto ya lo estoy viviendo, soy testigo, que lo comparto. ¿Por qué voy a ser egoísta? Lo comparto. Puede ser formalmente un estudio bíblico o una predicación, ¿no? O una conversación casual. ¿Por qué no? Conocí a alguien que entraba al taxi, ustedes saben, el taxi es 5 minutos, 10 minutitos, ¿no? Entraba al taxi mientras charla con el chofer, sale del taxi, ya se había convertido. Tan capo para hablar seguramente. Hay algunos que tienen una gracia que al final, eh, un ratito, no, 5, 10 minutos, ya, pues ya la gente está conociendo al Señor, ¿no? Gloria a Dios por esas personas. No todos tenemos esa gracia, ¿eh? Bueno, el testimonio de una vida transformada es una Biblia que muchos leen. Sí, nosotros hoy les estoy animando a tener más tiempo con la palabra, porque eso implica ser discípulo de Jesús, mayor compromiso con las Escrituras. Pero ¿qué podemos esperar de nuestros compañeros, nuestros vecinos? No conocen a Dios, pues. Entonces no ve que los que conocemos a Dios, el Espíritu Santo nos impulsa la palabra, pero los que no, ¿qué podemos esperar? No les podemos, no leen la Biblia, ni van a leerla. ¿Quiénes son la Biblia? Tú eres su Biblia. Yo soy su Biblia. O sea, en nosotros van a leer la Biblia. Claro. ¿Qué leen en nosotros? ¿Qué van a leer nuestros compañeros? ¿Están leyendo bien? ¿Están leyendo bien la Biblia como es? ¿O están leyendo otras cosas, otros libros? Somos palabra abierta para la gente que no conoce a Dios. Nosotros somos como la Biblia para ellos, ¿no? Es una responsabilidad también. Hay que proclamar esa palabra. Si la hemos entendido y la estamos viviendo, ¿por qué vamos a callar? Hay que compartirla. Tiene que correr esa palabra, ¿no? Y finalmente, nuestro compromiso con las Escrituras involucra proclamación, también involucra defensa. Ojo, claro, porque cuando uno ya se involucra, ya con la palabra, ya se ha metido en la palabra, conoce bien, hasta ahora ya la puede defender. ¿Por qué? Porque también hay corrientes por ahí que nacen, que están en contra de la palabra o la distorsionan, y ahí los que ya nos hemos empapado un poco más ya podemos defender el sentido correcto de la palabra.
Dice Santiago, primera Pedro 3:15, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿No ve? Hay que estar preparado. Yo entiendo que cuando uno está comenzando no va a dar defensa porque recién está entendiendo, comprendiendo, está bien. Pero los que ya somos líderes, por ejemplo, líderes de un grupo local, ya pues ya es gente que sí tiene que ya defender, inclusive porque hay corrientes en la universidad de pensamiento y cosas que están hasta en contra de la Biblia, ¿no ve? Y ahí es donde uno tiene que hasta defender, con la misma palabra, por supuesto, como Jesús también lo ha hecho, ¿no ve? Entonces dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con altanería. Ya la gente del mundo en debates, sus debates les llevan a conflictos, peleas. No, nosotros no. No, no, no. El reino de Dios no es así. Presentamos defensa, sí, pero con mansedumbre, con respeto. Y reverencia, dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me encanta eso. ¿Por qué crees en esto? ¿Por qué crees en el Espíritu Santo? ¿Por qué hay que congregarse? ¿Por qué hay que bautizarse? La gente pregunta y dice, el texto dice, ante aquel que se los demande la razón de la fe, o sea, fundamento de tu fe, hazlo. Hazlo con mansedumbre. John Stott decía, a propósito, John Stott es uno de los autores, ¿no? Favoritos, entre los favoritos de la CSU, por lo menos hace años atrás, ahora tal vez no, porque él ya ha partido a la presencia del Señor, sus libros han quedado, no sé si lo siguen usando, pero él tenía un librito, Fe, creer o fe también es pensar, o creer también es pensar. Ojo, me encantó. No es creer por creer, como ciego, ¿no? Como el amor ciego, te amo ciegamente. Nada que ver. El amor en el reino de Dios es consciente. El amor en el reino de Dios es miro, observo, tengo convicciones profundas. De eso se trata. Y si alguien te pide razón de tu fe, ¿sabe? ¿Por qué dar? Hay que saber darlo, ¿no? Hay que saber darlo. Y eso es lo que está diciendo también eh, eh, el autor aquí. Vamos cerrando. Un discípulo de Jesús, entonces, defiende y fundamenta su fe con mansedumbre y respeto, pero con convicción, corrigiendo interpretaciones erróneas que dañan la integridad del mensaje del Evangelio. ¿No? Entonces, ese sería el último, apologética o defensa del Evangelio. Pero ese es un nivel más de madurez, ¿no? Pero todos podemos llegar a eso, no es inalcanzable. Solo es empaparse de las Escrituras, amar la palabra del Señor. Resumimos, por favor, vamos con la última, estimado, y con esto terminamos. Nuestro compromiso entonces con las Escrituras, ¿no? Involucran ¿qué? He compartido 7 cosas que involucran. Y la pregunta va a ser final para todos. Si quieren pueden escribir en el chat o de pronto usar el micrófono así de manera cortita, ¿ya? ¿Cuál de estos 7 les es más desafiante hoy día? ¿Cuál de estos 7 para ti es más desafiante? Te lanza más desafíos. ¿O cuál de ellos dominas, la vives, en fin, ¿no? Vamos, hago un repasito. Nuestro compromiso con las escrituras involucra 1, sumisión. Número 2, meditación. Número 3, estudio del texto bíblico. Número 4, interpretación del texto bíblico. Número 5, obediencia a esa palabra. Número 6, proclamación, compartirla. Y número 7, aún, defensa de la palabra. De alguna manera estos 7 ah, ah, estas 7 verbos, si vamos a llamar así, involucran nuestro compromiso con las Escrituras. Todo discípulo debe estar comprometido con la palabra de Dios, ¿no? Les leo, terminamos. Les leo. Adelante. Mi camarita me está fallando, no se preocupen.
mi audio continúa. ¿Cuáles de los 7 es un desafío para ti? Si alguien quiere abrir su micrófono, adelante, o en el chat, por favor, y terminamos. Les leo.